Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Hoy vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 6. Hebreos, capítulo 12, versos 1 al verso 6. Me dicen cuando tienen su texto ahí. Amén. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bendito sea el Señor por su palabra. Bendito sea el Señor porque día con día nos permite aprender, nos permite ser enseñados con lo que Él tiene para cada día. Es una porción de vida lo que recibimos cada vez que leemos la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, por eso es que insistimos tanto a la gente: lea la Biblia, estudie la Biblia, busque la palabra de Dios. Si no la entiende, busque a alguien que tenga un poco de conocimiento y le pueda ayudar, le pueda enseñar. Y precisamente cuando leíamos este pasaje, yo meditaba sobre un tema que es bastante común en las personas, y es precisamente lo que tiene que ver con nuestra felicidad en la vida. ¿Qué nos hace felices? ¿Qué nos hace infelices? ¿Por qué no podemos mantener nuestra estabilidad emocional? La Biblia le llama longanimidad. Cuando usted tiene un estado de ánimo que es constante. Nosotros no tenemos longanimidad porque normalmente andamos por ahí. Hoy estamos contentos, mañana estamos enojados, o de pronto pasamos de un estado de alegría a un estado de tristeza. Y esto no significa necesariamente que seamos bipolares, como mucha gente dice: es que fulano es un bipolar porque hoy de pronto se enoja y de pronto está contento. No necesariamente es eso. Es porque nosotros no hemos podido entender o no hemos podido recibir lo que es de parte de Dios la felicidad. Dice por ahí una falacia que el dinero no compra la felicidad, pero nos ayuda a comprar cosas que nos pueden llevar a ser felices. Por supuesto que esto es una falacia. Una falacia es un argumento que parece cierto, pero que en realidad encubre por ahí una mentira. Ya les dije, esto es absolutamente falso. Todos sabemos que los seres humanos, entre más cosas tenemos, más cosas vamos a querer tener también, y cada vez más y cada vez más. Incluso a menudo podemos ver por ahí personas inmensamente ricas, muy ricas en lo que respecta a dinero y bienes materiales, que terminan suicidándose porque no encuentran ningún sentido a la vida. Los que alcanzan la fama, los que alcanzan la cantidad de dinero que ellos se proponen como meta, de pronto se dan cuenta que esa meta pues ya la sobrepasaron y ahora hay que buscar otra cosa para tratar de ser felices con eso. La riqueza y la fama los convierte en extremadamente pobres y al final de cuentas terminan suicidándose, sin citar, pero hay muchos de los famosos que conocemos, actores, que han terminado en estas condiciones. Y una de las mujeres más ricas que ha conocido la historia,
la multimillonaria Cristina Onassis, dijo una frase que a menudo la gente utiliza. Ella decía: soy tan pobre que solo tengo dinero. Y se dice que esta señora Cristina Onassis, al morir, dejó una fortuna calculada en $2.500 millones. Pero su historia es muy triste, sumamente triste. Ella se casó y se divorció 4 veces. Y adivinen a qué edad falleció. Falleció a los 37 años. Fue encontrada muerta en la bañera de su casa, en Buenos Aires, Argentina. Y se dice que murió de un infarto. ¿Para qué dinero? ¿Para qué fama? Bueno, si ustedes buscan la historia de los Onassis, es una familia de mucho dinero. Su padre, Onassis, era una persona sumamente adinerada. ¿Pero para qué tanto dinero? ¿Para qué $2.500 millones si usted ni siquiera los va a poder disfrutar? Entonces, el mundo está lleno de falacias que nos inducen a buscar la felicidad en otras cosas que no sea Dios. Y precisamente aquí es donde encontramos las corrientes humanistas. Las corrientes humanistas están por todo lado, incluso dentro de las doctrinas denominacionales. ¿Qué son las doctrinas denominacionales? Las doctrinas denominacionales son aquellas doctrinas que usan las diferentes denominaciones. Usted sabe lo que son denominaciones, ¿verdad? Que Asambleas de Dios, que Iglesia de Dios, que la Iglesia Bautista o el Movimiento Bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Doctrinas denominacionales. Pero cuando las corrientes humanistas se enfocan en estas cosas, son, repito, doctrinas denominacionales, pero no son doctrinas bíblicas. El mundo se enfoca en la búsqueda de la felicidad fuera de Dios. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que buscar la felicidad única y exclusivamente en el Señor. Ahora, ¿por qué digo que estas doctrinas son solamente denominacionales? Porque se encargan de hacer creer al hombre que su paso sobre la tierra es lo más importante que le puede suceder, sabiendo que la vida humana es muy corta, sumamente corta. O les hacen creer a las personas que Dios nos ha puesto sobre la tierra para que seamos inmensamente ricos, inmensamente exitosos. De ahí que muchos anden con el cuento: me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Y la palabra del Señor dice: usted no se merece nada, porque todo lo que tiene es gratis. Todo lo que tiene se lo regalaron. La salvación se la regaló Dios, si no, usted no lo hubiera podido obtener. Cuando hablamos de estas cosas, a mucha gente como que se le revuelve por ahí, porque quieren ir a la iglesia, quieren ir a las reuniones a escuchar cosas muy bonitas acerca de la vida. Y es cierto, la vida es bonita si usted la vive en Cristo, pero fuera de Cristo no tiene sentido. Yo no le puedo decir a usted que el Señor quiere que usted sea inmensamente rico. Y usted me dice: pero es que la Biblia dice tal pasaje, tal y tal cosa. Cuidado, tenga mucho cuidado, porque puede ser que usted esté sacando de contexto ese pasaje para crearse un pretexto para lo que está haciendo. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Y un ejemplo de estos pasajes que a menudo se utiliza para fundamentar estas ideas lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 19. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, verso 19, y les dice esto, les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Qué importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque lo toman así, entonces dice: Dios dice que nos va a suplir todo lo que nos falte, todo lo que nos falte. Entonces piense en qué le falta a usted, de qué tiene necesidad, qué es lo que a usted le falta. A mí me falta tener un buen carro, tener una buena casa, tener una buena moto, tener un buen cuadraciclo, tener un buen yate, tener mucho dinero en el banco, como la señora Onassis, que tenía $2.500 millones cuando murió. Pero no está diciendo eso la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice eso. ¿Por qué? Porque el uso de este versículo, siempre que lo utilizan para fundamentar estas doctrinas, repito, denominacionales, y a veces no son ni siquiera denominacionales,
A veces son parciales porque algún pastor que se está desviando la toma para engañar a la gente, para engañar a su congregación. Entonces, si leemos cuidadosamente la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que el antecedente bíblico de ese pasaje, Filipenses 4:19, lo vamos a encontrar en que los destinatarios de esa carta, o sea, la gente de Filipos, habían ayudado de manera generosa al apóstol Pablo en sus necesidades. Ya que Pablo pasó gran parte de su vida ministerial, porque todos recordemos que Pablo tuvo un momento de conversión, tuvo un momento en que el Señor lo llamó y lo tocó y le cambió su vida radicalmente, de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en ser una de las principales figuras de la iglesia en cuanto a doctrina, en cuanto a evangelismo, en cuanto a expansión de la palabra de Dios se refiere. Y Pablo pasa la mayor parte de su vida ministerial siendo un prisionero del Imperio Romano. Los filipenses le ayudaron en sus necesidades. Él escribe esta carta para agradecerles su gran generosidad. Así que este y otros pasajes que son usados para esgrimir doctrinas falsas sobre lo que según ellos es el cristianismo, simplemente no hacen más que darle falsas expectativas a los creyentes, falsas expectativas a gente que no conoce la palabra de Dios, a gente que no quiere conocer la palabra de Dios, a gente que le gusta congregarse porque es muy bonito congregarse, porque es el día de ir a la reunión, pero no estudian la palabra de Dios. Y cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, muy fácilmente vamos a ser engañados. El Señor nos dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y vea qué duro es esto, porque el mismo Señor dice: porque despreciaste el conocimiento, entonces yo te echaré del sacerdocio. Así que muchas veces andamos por ahí creyéndonos que somos los sacerdotes del Señor y no nos damos cuenta que ya el Señor nos tiene fuera. ¿Podemos regresar? Sí, podemos regresar. Estamos en el tiempo de la gracia, por supuesto que sí. Y tenemos que entender esto: no estamos en momentos ni tiempos para andar predicando condenación y decirle a la gente: usted se va a ir al infierno. Bueno, se va a ir al infierno si usted quiere, pero usted tiene que aceptar la gracia de Jesucristo. No estamos para mandar a nadie al infierno, porque no tenemos esa capacidad. Tenemos que decirle a la gente: arrepiéntase, busque la presencia de Dios, busque al Señor, estudie la palabra, llénese de la palabra. Tenemos que predicar el evangelio de la gracia. Eso es lo que tenemos que predicar a la gente. Porque es que la gente no nos quiere, o no nos quería hace un tiempo a los cristianos, porque todo lado andábamos predicando condenación. Y no, Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvar al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando se nos predican pasajes de la Biblia que no son verdaderos. Qué importante es, y me gusta mucho cuando veo a la hermana Juli con su libreta de apuntes, con su cuadernito ahí y con su Biblia en la mano, tomando nota de lo que estamos hablando. Eso significa que ella no se va a dejar paquetear muy fácilmente, ella no se va a dejar enredar muy fácilmente. Ella va a llegar a la casa y va a revisar a ver si es cierto lo que estamos predicando aquí. Y eso es muy sano, eso es necesario que suceda en la iglesia. En el libro de los Hechos nos encontramos un pasaje muy hermoso donde dice que el apóstol Pablo iba a predicar, o estaba predicando, estaba evangelizando en un lugar llamado Berea. Y dice que él llegaba y hablaba de las escrituras, y por supuesto que en ese tiempo la gente no tenía la Biblia, ¿verdad? Tenían los rollos que eran donde se escribían, se transcribían los pasajes del Antiguo Testamento. Entonces ellos predicaban en ese lugar llamado Berea, y los habitantes de Berea llegaban a su casa a revisar. Yo me los imagino con una pluma y un pedazo de papiro, tomando nota de lo que estaba diciendo y las citas que estaba dando para llegar a revisar a su casa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros si realmente queremos crecer en la palabra de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres?
La verdad que encontramos en la palabra de Dios. Esa es la verdad que nos hace libres. No la verdad que nos predican los diferentes predicadores, los diferentes pastores. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegarse y sentarse a escuchar. Pero se puede colar una falsa doctrina por ahí y yo no me estoy dando cuenta, y la iglesia se puede ir enredada, engañada. Una persona que piensa que la única meta que cumplir en este mundo es acumular dinero, acumular riqueza, no ha sido libertada por Jesucristo. Necesita necesariamente sumergirse en la palabra de Dios para experimentar ese nuevo nacimiento. Este tema del nuevo nacimiento constantemente lo hablamos, pero es un tema diario, es un tema de reflexión diaria. De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 3. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros hemos nacido de nuevo? ¿O será que anhelamos por lo menos ese nacer de nuevo, experimentar ese nuevo nacimiento? Qué lindo es sentir la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Qué lindo es sentir la presencia de Dios en un día en donde hay coinonía, en donde estamos reunidos el pueblo de Dios y le cantamos al Señor: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial y fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz. Pero ¿qué desierto hay de todo eso que cantamos o de todo eso que experimentamos, tal vez en un momento de emoción? Porque a veces decimos: uy, hoy sí hubo unción en el auditorio, hoy sí hubo unción en la iglesia. Puede ser que sí haya habido unción y que cada uno lo haya experimentado por dentro. Puede ser que cada uno haya derramado lágrimas en el momento en que estaban haciendo la adoración. Puede ser que sí, y que eso haya sido verdadero. Pero ¿qué tal si solamente nos tocaron los sentimientos? ¿Qué tal si únicamente fuimos tocados en nuestra parte emocional y no pasó nada dentro de nosotros, porque salimos, vamos a la calle y seguimos siendo los mismos? Hoy, hermanos, lamentablemente vivimos en un mundo donde cada uno pide para sí lo que le conviene, y enredamos constantemente con pseudointerpretaciones de pasajes bíblicos. Nos enredamos a nosotros mismos, aún aquellos que dicen conocer la palabra, para justificar nuestra concupiscencia que nos induce a buscar el beneficio personal para cada uno. Si usted analiza en función de qué va normalmente la vida de los seres humanos, en búsqueda de su beneficio personal. Queremos proyectarnos, queremos dar, queremos tener, pero para satisfacer nuestras necesidades. Nuestras necesidades muchas veces no son espirituales, hermanos. El pasaje de Hebreos hoy nos regala un panorama, y es un panorama muy bien estructurado con respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Número 1, el Señor quiere que viajemos livianos por el mundo. El Señor quiere que vayamos por el mundo muy livianos, que nuestro equipaje sea muy liviano. Dice el primer versículo: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga, tenemos una carrera que correr. ¿Se imagina usted cómo es correr con paciencia en el mundo físico? A usted le dicen: bueno, usted tiene que correr hoy. Hoy a Pablo, que le gusta el atletismo, está entrenándose, y le dicen: Pablo, la carrera de hoy, córrela con paciencia. Yo imagino a Pablo caminando ahí pasito a pasito, con paciencia la carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto nos enseña que los planes del Señor para nosotros no son los que nosotros tenemos, y nos enseña que los pensamientos que nosotros tenemos, como dice el libro de Isaías, no son los pensamientos de Dios. El Señor nos dice: corra con paciencia la carrera que tiene por delante. Y el apóstol Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27, dice que los hijos de Dios somos partícipes de una carrera personal.
Y aquí es donde se complementa este tema de la carrera que tenemos que correr con paciencia. Una carrera personal que nos lleva a una meta común. Cada uno de nosotros tiene una carrera personal y nos lleva hacia una meta común, que es el premio de Dios. Óigalo bien, el premio de Dios cuando lleguemos ante su presencia. ¿Cómo se ha imaginado usted, o cómo nos hemos imaginado cómo será ese momento cuando lleguemos a la presencia del Señor? ¿Ustedes creen que sea nada más que llegamos donde el Señor? Imagínense un lugar físico muy hermoso, porque la Biblia se queda corta. Juan en el libro de las Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, se queda corto, porque son palabras humanas las que él usa para describir el cielo, y aún así a nosotros nos deslumbra ver tanta grandeza, tanta opulencia, tanta majestuosidad. Pero ustedes creen que nada más llegamos y se abre la puerta del cielo y entramos, como en las películas nos recibe San Pedro, dice la gente, está San Pedro tomando nota que usted llegó. Eso no es cierto, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero llegamos al cielo, ok, y nos reciben y, sí, ya llegó Pablo, uno más del montón. Ya llegó Chabela, una más que entró. ¿Será así de fácil? No, hermanos. Hay fiesta en el cielo cada vez que nosotros lleguemos. Y dice la palabra de Dios que tenemos un premio. ¿Cuál será su premio? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cuál es su premio? ¿Cuál será el premio que a usted le corresponde cuando usted entre al cielo? Alexander, cuando usted llegue al cielo, ¿cómo será llegar al cielo? Y usted se queda por ahí esperando a que lo llamen. Coja una ficha y haga fila. Haga fila como ahora con las vacunas del COVID. Vaya allá a los 200 metros, empieza la fila. Y no se arrimen mucho el uno al otro. Acuérdense que tiene que guardar 1,80 m. Y no se quiten la mascarilla tampoco. El premio de Dios cuando estemos ante la presencia de Dios. Pero qué interesante, porque volviendo al tema de correr con paciencia, ¿qué significa esto que nos dice el apóstol el escritor de Hebreos, con respecto a que corramos con paciencia? Dice que nadie puede correr ataviado de cosas que le estorban, de cosas que le pesan, de las ataduras que no nos dejan andar con libertad. Eso significa correr con paciencia. Usted no puede llenarse de cosas, llenarse de chunches. Siempre me gusta recordar un pasaje de Facundo Cabral, cuando Facundo Cabral hacía sus shows, sus espectáculos, no sé ni qué hacía, si era filosofía y canciones y de todo un poco, ¿verdad? Y tenía un estribillo que decía: ni tu lata, ni tus platas, ni tu lata, ni tu plata son el camino del cielo. Tienes demasiado peso para poder alzar vuelo. Y es muy interesante, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que caminar despacio, pero despojándonos de todo peso que nos agobia. Imagínese usted lo que es correr una carrera todo lleno de las pertenencias, que es lo que muchas veces la gente hace. La gente se llena de cosas, vive en un mundo dedicado a lo físico y acumulan un montón de cosas y quieren ir al cielo, pero se les olvida que el día que tengan que ir al cielo, ni las propiedades, ni los carros, ni las joyas, ni el dinero. Repito, la señora Onassis tenía $2.500 millones. ¿Dónde se quedaron? Por ahí se quedaron, ¿verdad? En la tierra. ¿Quiénes lo disfrutaron? Los nietos, los hijos, el abogado que llevó ese sucesorio. Qué dichoso, seguro fue Eugenio, ¿verdad? El abogado que tuvo que tramitar ese proceso sucesorio. Qué lindo, ¿verdad? Claro. Y me recuerda un pasaje muy icónico que hay en la Biblia, que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Este pasaje nos ilustra esto, de que no podemos correr pesados. Dice que
Bueno, ahí ustedes conocen la historia de Goliat, del filisteo, que iban a pelear y se pararon todos, los dos ejércitos, el uno frente al otro, y en la mañana se levantaba Goliat, y Goliat ofendía a los cristianos y les decía palabrotas y les hacía un montón de cosas feas, y de pronto los israelitas decían: qué miedo tenemos porque nos van a matar. Pero apareció por ahí un carajillo, era un vililla, todavía estaba muy joven, y dice: no, ¿por qué usted le tiene miedo a este filisteo? Si este filisteo no tiene pacto con Dios, este filisteo no es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios y no tenemos por qué dejarnos amedrentar por el enemigo. Y bueno, finalmente David recibe la autorización de su rey para ir a pelear contra ese filisteo, el rey Saúl. Y como les digo, David era un carajillo así pequeñito, digamos que medía como metro 75, no, era más pequeño, según las estadísticas, digamos que medía menos de 1,70 m. Y Saúl, el rey Saúl, era un viejón grandotote, ¿verdad? Como casi 2 metros de altura. Era un hombre grande, fuerte, fornido. Y Saúl le dice: está bien, yo le voy a dar permiso de que usted vaya, pero venga para vestirlo de manera apropiada para ir a la guerra. Porque David era un pastorcito, era un hombre que andaba con sus ropitas de pastor, tenía que andar ligero porque tenía que andar corriendo entre los montes para jalar las ovejas cada vez que se le descarriaban, y para pelearse con las fieras cuando le querían quitar una oveja. Saúl era un hombre de guerra, tenía una armadura, tenía una lanza, tenía toda una estructura con la cual él iba a pelear. Entonces Saúl le dice: venga papito, venga, voy a chanearlo para que usted no vaya tan feo a la guerra. Usted tiene que estar presentado delante del gigante, porque si no el gigante ni siquiera lo va a respetar. Y lo agarra y le pone el casco y le pone la armadura y le pone ellos usaban una cota de malla para que no les entraran las flechas, y le pone todas las cosas que ellos usaban, y le dice: ahora sí. Y David comienza a caminar y no podía ni moverse. Parecía un robot el pobre David. Entonces David le dice al rey: no, yo no puedo llevar esto, yo no puedo ir hacia la guerra. Entonces David rechaza las vestiduras que Saúl le había puesto porque no le permitían moverse con libertad. Así debe ser nuestra vida, hermanos. Así debe ser nuestra vida en el Señor. Debemos movernos libremente al encuentro con Cristo. Debemos movernos libremente al encuentro con nuestro Señor, porque esa es la meta hacia la cual vamos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que a la verdad en el estadio todos corren y van detrás de una corona. En ese tiempo a los ganadores en el estadio les ponían una corona de olivo, que significaba que eran los campeones, eran los ganadores. Dice: todos corren para obtener esa corona, pero nosotros no, nosotros corremos para obtener la corona eterna, la corona de vida eterna, que es la que nos va a dar el Señor. Tenemos que correr con libertad hacia el Señor, y así debe ser nuestra vida en el Señor. Debemos movernos libremente hacia el encuentro con Cristo. Por esa razón es que el escritor de Hebreos nos dice que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. ¿Será que también ese deseo de tener, de atesorar, de jalar, de andar cargando ese saco tan pesado con ese montón de chunches encima, es producto del pecado? Claro que sí, por supuesto. Cuando nosotros pecamos, cuando nos apartamos de Dios, cuando no, dice la palabra, la definición de pecado es cuando uno deja de darle al blanco, cuando erramos al blanco. Y se refería a la acción de los guerreros cuando tomaban una flecha y la tiraban y pegaban precisamente en el punto donde ellos estaban disparando. Pecar es errar al blanco, es dejar de lado, perder nuestra mirada, nuestra perspectiva, y no centrarnos en lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que corramos libres de ataduras, sin cosas que nos debiliten espiritualmente y nos impidan llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas diarias
nos hacen debilitar espiritualmente. ¿Cuántas cosas nos desvían del propósito de Dios y de pronto estamos divagando? Estamos muriéndonos por dentro, llenos de pensamientos, sentimientos, sensaciones que nos impiden pensar en el Señor, que nos impiden establecer esa conexión directa con el Señor. Recuerde que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él se contrista cada vez que nosotros desviamos nuestra mirada. Por eso, el segundo punto es: mantengámonos firmes, en Cristo y no desviemos nuestra mirada. Dice el verso 2: puesto los ojos, ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Por supuesto que es Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vea qué hermoso es esto. La advertencia de Dios siempre ha sido clara, hermanos: no nos debemos desviar hacia ninguna parte. Cuando Moisés termina su trabajo, su ministerio con el pueblo de Israel, y le sucede el otro líder, que era Josué, el Señor le dice, nomás iniciando su trabajo, le dice: no te desvíes. Primero le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Número 1. Y número 2 le dice: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Siempre manténgase enfocado en lo que realmente fuiste comisionado, o en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No debemos desviarnos hacia ninguna parte, porque nuestra mirada, nuestra meta, hermanos, y el objetivo tiene que estar centrado única y exclusivamente en Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Él produjo, Él hizo que nosotros llegáramos a adquirir esta fe hermosa con respecto a la salvación. Él es el autor, Él fue el que inició todo ese camino y Él fue el que lo dio por terminado. Él fue el que llegó hasta el final. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no existe absolutamente nada más que ofrecerle al Señor. Necesitamos conocer al autor y consumador de la fe, y por ende el autor de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. ¿Conocemos a Jesús? Qué hermoso cuando podemos decir: sí, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Cristo, yo sé lo que Él hizo por mí. Las personas a menudo se desaniman, se extravían, porque ponen su mirada en las demás personas, sea su líder, sea su jefe, sea su esposa, sea su esposo, sea su hermano, sea su pariente cercano. La gente se extravía cuando ponen la mirada en otras cosas y no se dan cuenta que el único a quien deben ver, el único a quien nosotros debemos ver como modelo de vida, es a Cristo Jesús. Nada más. Es el único modelo de vida que nosotros podemos tener. Y hermanos, la forma en que Jesús fue crucificado tiene un simbolismo muy especial. ¿Cómo fue la crucifixión de Jesús? ¿Se acuerdan ustedes? Recuerde que ese día que los llevaron al monte de la calavera, Jesús murió, pero también tuvieron que cumplir la sentencia de muerte 2 personas más que estaban con él. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús, ¿dónde fue puesto? En el centro. Habían 3 personas y Jesús estaba en el centro de esos 3 condenados, incluido Jesús, en su sentencia de muerte. Jesús fue puesto en el centro de los 3 condenados. Imagínese usted que Dios tuvo cuidado de que eso fuese así, para que la humanidad pudiera recordar ese momento, para que la humanidad tuviera presente ese momento de la cruz en la cual Cristo sufrió. A través de ese ejemplo sublime que podemos encontrar a Cristo soportando la vergüenza de ser crucificado, porque además de que la ley establecía que la muerte de cruz era una maldición, decía la ley que maldito es aquel que es colgado de un madero. Ya el solo hecho de haber sido sentenciado a muerte de cruz era una vergüenza,
pero además todo lo que Cristo pasó cuando fue crucificado, cuando lo desnudaron, cuando lo crucificaron desnudo, cuando de manera todavía más degradante y más cruel a él le clavaron sus manos y sus pies para hacerlo sufrir todavía más. La vergüenza de ser crucificado como el ser más vil sobre la tierra, él la soportó. Pero Dios tuvo cuidado de que Cristo estuviera en el centro de esos tres crucificados. El Señor nos recuerda que aunque Jesús estaba solo, humanamente podemos decir que él tuvo muchas dificultades, pero él tenía claro su objetivo, de que pronto estaría disfrutando la vida eterna al lado del Padre. ¿Cuántas veces nosotros nos desvelamos por cualquier pendejada? ¿Cuántas veces nosotros nos desvelamos por cosas que no tienen sentido? No podemos dormir y es la 1, las 2, las 3 de la mañana y damos vueltas en la cama y estamos pensando en cualquier estupidez y no podemos dormir. En esos momentos no se nos ocurre pensar que tenemos una vida eterna por delante y que Cristo pagó por nosotros el precio. Pienso que eso sería suficiente para que de una vez podamos conciliar el sueño. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Por eso les digo, Jesús, tomando en cuenta todas esas cosas, dice que Él fue gozoso. Fue gozoso a la cruz. Número 3. Si nos sentimos cansados, volvamos nuestra mirada en la cruz. Y les voy a leer el verso 3 en la traducción lenguaje actual, porque me gusta mucho. Dice así: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. ¿Quién de nosotros se ha sentido cansado recientemente? Con ganas, como dicen en el ambiente del boxeo, con ganas de tirar la toalla. ¿Usted sabe qué significa tirar la toalla? ¿Por qué es que se habla de tirar la toalla? Porque el entrenador está en la esquina viendo cómo su boxeador pelea, y cuando ya él no quiere que le sigan golpeando el boxeador, o sea, cuando pide que paren la pelea, entonces tira la toalla, lo que nosotros llamamos el paño, la toalla con que lo secan. Tira la toalla para que paren la pelea. Eso se llama tirar la toalla. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido tirar la toalla en nuestra vida? Es más bien deberíamos ser un poco más objetivos. ¿Cuántas veces al día pensamos en tirar la toalla? Muchas veces, ¿verdad que sí? Y eso lo hacemos porque consideramos que nuestra vida ya no tiene sentido, ya nuestra vida no sirve para nada, que no estamos haciendo las cosas correctamente, o bien que nadie valora lo que hacemos. Qué duro es eso, hermanos, porque la palabra del Señor me dice que tengo que tener los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién tiene que valorar lo que yo hago? Por supuesto, no tiene que ser, repito, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi jefe, ni el vecino, ni nadie más. Jesús es el único que tiene que valorar mi trabajo. A menudo tenemos gente encima que nos vive diciendo que somos un fracaso, que no servimos para nada. Pero no escuchemos esas voces. Recordemos que estamos escuchando voces ajenas que nos dicen: vas a fracasar, eso no sirve, eso no tiene sentido. Nuestra vida, hermanos, sin la dirección de Dios, y esto entendámoslo, metámoslo en nuestra cabeza, nuestra vida sin la dirección de Dios no tiene sentido. Ya lo dijimos anteriormente, no existe dinero, no existen bienes materiales que sean capaces de comprar la felicidad. La falacia decía, ¿qué decía la falacia? Que el dinero no compra la felicidad, pero nos ayuda a comprar cosas que son o que nos pueden hacer felices. Ninguna cosa, le repito, por más fina, sofisticada, exclusiva que sea, nos va a hacer felices. ¿Por qué? Porque hoy tenemos eso y mañana queremos algo más. Usted dice: yo sería feliz con 100 millones en el banco. Pero mañana tiene los 100 millones en el banco y dice: uy, qué poquitos intereses me pagan, no me alcanza para viajar.
Sería feliz si tuviera 150 millones en el banco. Y el día de mañana tiene los 150 millones en el banco y dice, no, tampoco me alcanza, ocupo más. Nunca vamos a ser felices, nunca vamos a ser felices. Y escuchamos a menudo voces ajenas que nos dicen que vamos a fracasar, que eso no tiene sentido, que eso es una estupidez, etcétera, etcétera. Y vamos a fracasar si nuestra vida sigue en esa dirección, sin la dirección de Dios. No existe dinero, no existen bienes materiales capaces de comprar la felicidad humana, no existe. Hebreo nos recuerda que Jesús también lo odiaron, por supuesto que a Jesús lo odiaban. Jesús era una de las personas más aborrecidas que había en ese tiempo. Y a raíz de eso lo hacen sufrir. Y sin embargo, Él no desmayó. Siguió adelante día con día hasta cumplir su meta a la cruz. Día con día. Cuando Él hace su último recorrido y viene a celebrar la Pascua y está en Samaria y comienza a ir acercándose porque sabía que el tiempo se estaba cumpliendo, Él estaba iniciando su camino hacia la cruz y aún así nunca dejó de predicar, nunca dejó de enseñar, nunca dejó de hacer milagros, nunca dejó de sanar, nunca dejó de tener amor y misericordia por las personas. Por eso, hermanos, cuando estemos listos o creamos estar listos para tirar la toalla, no veamos las cosas que nos rodean. Volvamos nuestra mirada hacia la cruz, volvamos nuestra mirada hacia Cristo y recordemos que Cristo fue capaz de enseñarnos que todo lo que está alrededor, todo lo que hay en este mundo es pasajero. Todo lo que está en este mundo es pasajero. Número 4, si fuera por obras, aún no hemos hecho nada para merecer el favor de Dios. Mucha gente se enfoca en las obras y cuesta mucho despegar la doctrina de las obras para salvación de la verdadera doctrina de las obras, que dice que si yo hago obras es porque amo al Señor, no porque necesito que el Señor me vea muy bonito, muy agradable, muy bello, muy bueno, muy santo, muy sano, No, hermanos. La doctrina de las obras que nos enseña la palabra de Dios dice que si usted hace obras es porque esas obras son un reflejo de su amor a Dios. Porque ya usted tiene seguro, ya usted está consciente, ya usted tiene fijo en su corazón lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Ya Cristo le salvó. Ya ocurrió ese milagro de la resurrección dentro de usted. El apóstol Pablo nos dice, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Qué significa eso? Que si fui crucificado con Cristo, mis pecados, mi vida pasada fue crucificada y ya estoy muerto esa vida pasada. ¿Y qué significa? ¿Qué soy ahora? Soy esa nueva criatura, soy ese ser que ha resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo estábamos muertos. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Así que, hermanos, si fuera por obras, aún no hemos hecho nada para merecer el favor de Dios. Dice el verso 4, y póngale mucho cuidado a esto. Póngale mucho cuidado a ese verso 4. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Repito, porque aún que no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y dice el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y vea, hermano, hermana, nunca piense que usted lo ha dado todo. Nunca piense que usted lo ha dado todo en la vida. Nunca piense eso. Yo lo di todo. Y a veces uno en las consejerías se encuentra a la gente y dice, ay, es que en mi matrimonio yo lo di todo. Dice la mujer. Y el otro dice, ah, sí, yo lo di todo. Ella era una malagradecida. No, señor. Nunca piense que usted lo dio todo. En la relación de pareja, en su trabajo, en su vida secular,
en su vida en familia, como padres. Como padres somos un fracaso todos, hermanos. Todos somos un fracaso. Como dice mi amigo Pablo, ¿soy una qué? Soy una cochinada. Pablito cuando querías sentirse triste, entonces dije, ya, no, soy una cochinada, soy una cochinada. Somos una cochinada, hermanos. Literalmente hablando. No lo hemos dado todo. Ni siquiera hemos hecho algo o que hemos sacrificado un poco o bastante. Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nada de eso se puede comparar con ese sacrificio inmenso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando fue ofrecido como cordero para pagar nuestros pecados. Él fue ofrecido en sustitución de aquellos corderos, de aquellos animalitos que les cortaban el cuello y derramaban la sangre sobre el altar para pagar los pecados. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso la frase, aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, tiene un significado muy profundo, que a veces no lo podemos entender. Ya que, hermanos, literalmente Jesús perdió la totalidad. Póngale cuidado a esto. Literalmente. Jesús perdió la totalidad de su sangre cuando fue torturado por sus captores, en el acto previo y durante la crucifixión. Así que, hermanos, cuando la autoestima nos llene, nos invada y nos consideremos muy sufridos por algún asunto en particular, recuerde esto: Jesús vertió hasta la última gota de su sangre. Recordemos que Jesús fue a la cruz. ¿Y qué fue a hacer a la cruz Jesús? Él fue a padecer por los pecados ajenos, porque Él no tenía pecado. Él fue a padecer por los pecados suyos, por los pecados míos, a tomar el lugar que a cada uno de nosotros le correspondía en esa cruz. Él padeció por tus pecados, por mis pecados, y Él no se resistió, pero tampoco se rindió en esa misión que tenía que cumplir, hasta que ya no tuvo aliento, hasta que hubo perdido la última gota de sangre, que aún así tuvo fuerzas suficientes para decirle al Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Era el momento especial. Era el momento en que ya se había consumado ese sacrificio hermoso. Él sí resistió hasta la sangre. Así que cuando cualquiera de nosotros quiera pensar, cuando alguno de nosotros quiera pensar con respecto a que, ya estoy cansado, ya lo he dado todo, ya lo he hecho todo. No, usted no ha hecho nada, ni ha dado nada. Porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice, aún no hemos resistido hasta la sangre. Y les repito, eso solamente Cristo lo podía hacer. Solamente Cristo lo pudo hacer. Cuando sienta que ya no tiene fuerzas, cuando sienta que usted está desgastado o desgastada, cuando sienta que la vida no tiene sentido, levante su mirada, abra sus ojos y vea la cruz.
Recuerde que Cristo estaba ahí. Cuando usted se sienta que no hay nadie a su lado, ese que estuvo en la cruz derramando hasta la última de las gotas de sangre que tenía en su cuerpo, estaba haciéndolo por usted y por mí. Y número 5, cuando ya no dé más, y usted diga, ¿y qué pasa cuando estamos pasando pruebas y luchas y de repente las cosas no son como esperamos? Yo nada más le voy a decir esto: doblemos rodillas y démosle gracias a Dios. Cuando ya usted se siente que está cansado, que no tiene fuerzas, doble rodillas y dígale: Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Padre. Te alabo porque sé, finalmente entendido, que soy un hijo tuyo. Finalmente he entendido que estoy siendo parte de tu disciplina, porque tu palabra dice, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que, hermanos, no menospreciemos la disciplina del Señor. Y recordemos, tenemos una meta común, y esa meta nos lleva directamente hacia la eternidad. No menospreciemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca pensemos jamás que lo que hacemos es suficiente. Nunca pensemos jamás que lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Sepa y entienda, Él ya se agradó de usted y de mi persona y de todos los que en Él creemos, y lo hizo precisamente cuando estábamos separados de Él, cuando éramos enemigos, cuando nuestra comunión con Él no existía. Él fue capaz de ir a la cruz para que usted y yo hoy, en esta mañana, en este día, en este momento, estemos aquí disfrutando de su presencia. Su presencia, oh Dios, está aquí. Tu dulce presencia, Señor, está aquí. Digámosle al Señor: Señor, tú estás aquí en esta noche, en esta mañana. Tú estás con nosotros. Hoy disfrutamos de tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por haberme permitido aprender hoy que solo tú has hecho posible este momento hermoso. Te alabo, te exalto y te puedo decir: Señor, te amo. Te amo con amor de hijo, con amor de necesitado. Delante de ti, Señor, me postro y te digo: gracias. Gracias, es lo único que puedo decirte y es lo único que puedo darte, Señor, mi gratitud. Gracias, Padre, por este día. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre.